Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar en un documento clave para Colombia, su Constitución Política de 1991. Y no es solo un texto legal, es el fruto de un momento histórico muy particular. Nació de una crisis profunda, pero también de una respuesta ciudadana increíble. Para guiarnos tenemos extractos de un análisis académico muy interesante. Y para entender bien esta Constitución, creo que primero hay que visualizar cómo era la Colombia de finales de los 80, a principios de los 90, un país muy golpeado por la violencia, ¿no? Exactamente. El documento habla de un contexto de zozobra y caos. Y es importante entender que no era un solo tipo de violencia, era la suma de conflictos históricos, políticos, violencia partidista, las guerrillas, claro, el paramilitarismo que empezaba a ser muy fuerte y la violencia brutal del narcotráfico. Una mezcla explosiva, vamos. ¡Qué punto de partida! Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, entender cómo, desde ese escenario tan oscuro, se pudo gestar un cambio constitucional tan radical. Queremos ver qué impulsó esa transformación y, sobre todo, analizar el corazón de esa nueva Constitución, lo que llaman la parte dogmática. Ahí están sus valores, sus principios, los derechos fundamentales. Y veremos que no son solo palabras bonitas, ¿eh? Son, o pretenden ser, la base del pacto social. Definen los derechos que amparan a todas las personas en Colombia. Así que, si te parece, empezamos por ese camino un poco convulso hacia el 91, y luego ya nos metemos de lleno en la filosofía y la estructura de la Constitución. Vale, perfecto. Empecemos a desgranar esto. El punto de partida, como decías, es esa Colombia atrapada en la violencia. El texto menciona una figura jurídica que era clave entonces, el estado de sitio. Estaba en la Constitución anterior, la de 1886, y permitía al presidente, asumir poderes casi absolutos en situaciones de conmoción interior. Y conmoción, desde luego, había. Ya un decreto del año 80 lo reflejaba. El análisis que manejamos destaca varios momentos críticos que, digamos, empujaron definitivamente hacia el cambio. Eventos que muestran la escala de la crisis. Por ejemplo, la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre del 85. Fue tremendo. Un asalto del M-19 y una respuesta militar durísima. El resultado fue una tragedia. Magistrados de las altas cortes muertos, desaparecidos, personal. Fue un trauma nacional. Dejó heridas muy profundas y muchas preguntas sobre cómo actuó el Estado. Otro factor clave que menciona el texto, el exterminio de la Unión Patriótica, la UP. Era un partido político que surgió de acuerdos de paz con las FARC a mediados de los 80. Tuvo bastante éxito electoral en el 86, pero empezaron a asesinar a sus miembros de forma sistemática. La fuente habla de miles de víctimas, citando denuncias internacionales y apunta a una presunta tolerancia o incluso complicidad del Estado. Algo terrible. Y luego una serie de asesinatos que sacudieron al país entero. 4 candidatos presidenciales asesinados entre el 87 y el 90. Figuras de distinto signo político, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal de la UP, Carlos Pizarro, que venía del M-19 ya desmovilizado, y sobre todo Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo. Su asesinato en agosto del 89 fue, la gota que colmó el vaso para mucha gente. Y a todo esto, súmale un ambiente de terror generalizado. Bombas en las ciudades, ataques a policías, asesinatos de periodistas, de jueces. La sensación era de asedio constante. Y tras el asesinato de Galán, y de ahí, de ese movimiento, surgió una idea, genial, la séptima papeleta. Fue una jugada así, brillante, muy ingeniosa en términos de movilización. A ver, en las elecciones de marzo del 90 se votaba para 6 cosas: Senado, Cámara, asambleas, lo típico. Y los estudiantes propusieron, ¿y si metemos una papeleta más, una séptima, de forma extraoficial? La pregunta era sencilla. ¿Apoyó usted convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución? Y lo curioso es que el registrador nacional de entonces, según indica la fuente, permitió informalmente que esas papeletas se depositaran. Constituyente por iniciativa popular. Y aquí es donde el gobierno de Virgilio Barco toma una decisión. Audaz. Usando las facultades del estado de sitio, saca un decreto en mayo del 90. Y ordena que en las siguientes elecciones, las presidenciales de ese mismo mes, se cuenten oficialmente los votos sobre si se convocaba o no la asamblea.
Fue polémico, claro. La Corte Suprema de Justicia, que era la que controlaba la constitucionalidad entonces, tuvo que decidir, y en una sentencia clave, de mayo del 90, dijo que sí, que adelante. El texto explica que la Corte se basó un poco en la idea de que la manifestación popular masiva de marzo y el clamor general por un cambio justificaba esa vía excepcional. Entiendo. O sea que hubo una segunda votación, ya oficial, en mayo del 90, ¿y el resultado? Aún más claro, más de 5,2 millones de votos por el sí, casi el 90% de apoyo. El camino estaba, digamos, abierto. Y el nuevo presidente César Gaviria, pues actuó en consecuencia. En agosto del 90, también bajo estado de sitio al principio, firma el decreto que convoca ya formalmente la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente. Y ese decreto ya fijaba las reglas. La elección sería el 9 de diciembre de 1990. Se elegirían 70 miembros por voto popular, con voz y voto. Y además se acordaron 4 puestos adicionales con voz pero sin voto, para representantes de grupos guerrilleros recién desmovilizados, M-19, EPL, Quintín Lame y PRT. La Asamblea tendría 150 días, del 5 de febrero al 4 de julio de 1991, para hacer su trabajo. Y la composición de esa asamblea fue un espejo de ese momento, ¿verdad? La fuente incluso lo muestra con una gráfica, una diversidad increíble. El Partido Liberal fue el más votado, sí, pero la Alianza Democrática M-19, el partido del M-19 recién incorporado a la política, tuvo 19 escaños. Una barbaridad, y también una fuerza importante de conservadores disidentes, conservadores oficialistas, representantes indígenas elegidos específicamente. Incluso la UP y un movimiento cristiano consiguieron escaños. Ahí está una de las claves que resalta el análisis. A pesar de venir de donde se venía, de esa violencia extrema, la Asamblea funcionó. Funcionó como un espacio de diálogo pacífico y pluralista. Por primera vez en Colombia, la Constitución no era, digamos, una imposición, sino que la construían delegados elegidos por el pueblo, representando fuerzas sociales, culturales, políticas muy diversas. Fue un ejercicio de concertación sin precedentes allí. Y cumplieron el plazo. El 4 de julio de 1991 se promulga la nueva Constitución. Ahora sí, entremos a ver qué dice, cuál es su filosofía. El texto habla de 5 partes principales: preámbulo, parte dogmática, que es la que nos interesa hoy, parte orgánica, cómo se organiza el Estado, cláusulas de reforma y artículos transitorios. Eso es, centrémonos en ese núcleo. Preámbulo y parte dogmática. El preámbulo, ojo, no es solo una introducción bonita. La Corte Constitucional colombiana casi desde el principio le dio poder vinculante. ¿Qué significa eso? Pues que obliga a las autoridades, a la ciudadanía, y sirve de guía fundamental para interpretar todo lo demás. No es solo retórica. Y define los fines del Estado: fortalecer la unidad, asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz. Y todo en un marco democrático, participativo, que busque un orden justo. Y menciona también, interesante, el impulso a la integración latinoamericana. Entendido. Ese preámbulo marca la pauta. Y dentro de la parte dogmática, el análisis distingue 3 elementos: valores, principios y reglas. Empecemos por los valores. La Corte Constitucional, en una sentencia del 92, los llamó el catálogo axiológico. O sea, las ideas bases sobre lo que se considera bueno y deseable para la sociedad, ¿no? Lo que debe orientar todo el sistema. Exacto. Son la base de lo que se llama un Estado social de derecho. Los vemos en el preámbulo y en los primeros artículos: convivencia, justicia, igualdad, paz, servicio a la comunidad, prosperidad general. Son como los pilares morales del sistema. Luego están los principios. Estos son muy importantes en el neoconstitucionalismo que adopta Colombia en el 91, siguiendo a teóricos como Alexi, que cita la fuente. Son como mandatos de optimización, es decir, no son reglas de todo o nada, sino directrices generales, más abiertas. Ordenan que algo, como la igualdad o la dignidad humana, se cumple en la mayor medida posible, dadas las circunstancias. Vale, como una brújula más que un mapa detallado. Algo así. La Corte Constitucional dice que son guías, que limitan la interpretación y que se aplican directamente. El texto distingue entre los explícitos, escritos en la Constitución o tratados, y los implícitos, que ha ido desarrollando la jurisprudencia. Y tienen varias funciones clave. Fundamentan el sistema, guían la interpretación y sirven para llenar vacíos legales.
Son herramientas muy potentes. Vale. Valores, idea guía, principios, mandatos a optimizar. Y nos quedan las reglas. Las reglas son más concretas, más parecidas a una ley normal. Si pasa X, la consecuencia es Y. El análisis las divide en completas, se entienden solas, e incompletas, necesitan otras normas. La gran diferencia con los principios es que una regla o se cumple o no se cumple. No hay grados, es más binario. Es útil verlos como capas, ¿no? Los valores inspiran principios y estos se materializan en reglas. Y para entender bien una norma constitucional hay que mirar las tres cosas, no solo la letra pequeña de la regla. Justo. Una interpretación solo literal de la regla sin ver los principios y valores detrás se quedaría corta según este enfoque constitucional. Hablemos ahora de lo que quizás le llega más directamente a la gente, los derechos constitucionales. La fuente los define, citando a Pérez Luño, como esas facultades que concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas en un momento histórico y que el derecho reconoce. Ligados íntimamente a los derechos universales, claro. Sí, la Constitución del 91 les da un protagonismo enorme. En el título 2 los organiza en tres grandes bloques. Primero, capítulo 1, los derechos fundamentales, artículos 11 a 41. Luego, capítulo 2, los derechos sociales, económicos y culturales, los DESC, artículos 42 a 77. Y finalmente, capítulo 3, los derechos colectivos y del ambiente, artículos 78 a 82. Pero, ¿qué hace que un derecho sea fundamental? ¿No es solo que esté en el primer capítulo, o sí? Buena pregunta. La fuente cita a Nogueira Alcalá, que los ve como esas facultades esenciales ligadas a la dignidad, la libertad, la igualdad, y que tienen una protección especial reforzada dentro del sistema. Son como la positivización, la versión oficial de los derechos humanos más básicos. Y la Corte Constitucional colombiana ha ido perfilando qué significa eso. En una sentencia de 2012, por ejemplo, menciona varios rasgos. Se conectan directamente con la dignidad humana, que por cierto la propia Corte definió en 2002 como tres cosas: poder vivir como se quiere, autonomía; tener condiciones materiales para vivir bien; y poder vivir sin humillaciones. Además, generan derechos subjetivos, o sea que una persona puede ir a un juez y decir: oiga, cúmplame esto. Suele haber un consenso amplio sobre su importancia fundamental. Y aunque necesiten acciones del Estado, prestaciones, su desarrollo debe ser progresivo, no se puede ir para atrás. El análisis también los agrupa un poco, siguiendo al profesor Quinche. Habla de derechos de libertad. Protegen la autonomía, la esfera personal frente al Estado, libre desarrollo, expresión. Derechos de igualdad. No solo formal ante la ley, sino buscar igualdad real, prohibir discriminación, incluso con acciones afirmativas. Derechos de seguridad. Garantizan una esfera libre de intervención arbitraria, debido proceso, acceso a la justicia, vida. Derechos políticos. Los de participar en la vida pública, votar, ser elegido. El artículo 40 es clave. Y derechos sociales. Aquí hay una historia interesante. Al principio, muchos no se veían como fundamentales puros, pero la jurisprudencia los ha ido conectando cada vez más con la dignidad y la igualdad. Son esenciales en un Estado social de derecho. Salud, educación, son los ejemplos típicos. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante y que el texto explica muy bien. ¿Cómo sabemos hoy qué derechos son fundamentales en Colombia? Porque la Corte ha dicho claramente, ojo, no son solo los del artículo 11 al 41. Han desarrollado un enfoque mucho más amplio. El texto señala varias vías para identificar un derecho como fundamental. 1. Obviamente los que están escritos en ese capítulo 1. Eso está claro. 2. Aquellos que la propia Constitución en otras partes llama fundamentales. El ejemplo claro son los derechos de los niños en el artículo 44. 3. Los derechos que están en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Estos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad y tienen rango constitucional. 4. Derechos que no están escritos en ningún sitio, pero se consideran inherentes a la persona humana. La Constitución misma deja esa puerta abierta. 5. La famosa conexidad. Este es un concepto que la Corte usó muchísimo. Ocurre cuando violar un derecho que en principio no es fundamental, uno social, por ejemplo, afecta directamente a uno que sí lo es,
la vida, la dignidad. Entonces, se proteja el primero por su conexión con el segundo. 6. Y el último paso, quizás el más llamativo, es la transmutación. Aquí la Corte ya directamente dice, este derecho que antes veíamos como social o de otro tipo, ahora lo consideramos fundamental por sí mismo, autónomo. Ah, ¿cómo pasó con la salud? Exactamente. La salud, artículo 49, era el ejemplo clásico de Desk, pero en una sentencia muy importante de 2008, la T-760, la Corte dijo, la salud es un derecho fundamental autónomo, y eso cambia mucho las cosas en cuanto a cómo se puede exigir. O sea que la lista de derechos fundamentales no es algo cerrado, ¿no? No es una foto fija de 1991, sino que ha ido evolucionando, expandiéndose, gracias a la interpretación constitucional. Y estos derechos, especialmente los fundamentales, son como el pilar de la ciudadanía. El Estado no solo debe reconocerlos, sino promoverlos, protegerlos, garantizarlos. Y son irrenunciables, su núcleo esencial es intocable. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Desde esa Colombia sumida en la violencia, pasando por esa iniciativa ciudadana increíble de la séptima papeleta, hasta crear una asamblea constituyente diversa y promulgar la Constitución del 91, una carta que nació con una vocación clara de paz y de cambio democrático. Y nos hemos metido en su parte dogmática, en ese corazón filosófico. Hemos visto los valores, justicia, paz, igualdad, los principios, esas guías de optimización, y sobre todo los derechos fundamentales. Y hemos visto que entender cuáles son esos derechos no es tan simple como leer una lista. Ha evolucionado, se ha expandido gracias a la interpretación de la Corte, reconociendo derechos inherentes o incluso ascendiendo a otros, como la salud. La Constitución del 91 se nos presenta entonces como un marco para una sociedad más democrática, más participativa, más pluralista. Una respuesta a un pasado muy duro, de conflicto y exclusión. Pero, como sugiere el texto al final, una cosa es tener los derechos escritos. Exacto. Y otra es que se hagan realidad. Eso nos deja con una pregunta clave, ¿no? Una reflexión final para quien nos escucha. Si estos son los derechos y los principios, ¿cómo funcionan en la práctica? ¿Qué herramientas hay para defenderlos cuando se vulneran? ¿Y cómo se concreta esa promesa de participación ciudadana en las decisiones importantes? El propio análisis que hemos seguido ya apunta algunas pistas. Habla de acciones constitucionales y de mecanismos de participación ciudadana. Quizás ese sea el siguiente paso natural en esta exploración.